La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿De cuál es la esperanza que el apóstol Pablo está hablando? Él estaba hablando de una transformación, de un cambio de visión, de un cambio de posición. Está hablando de Moisés y el viejo pacto, está hablando del pueblo en Israel y está hablando de ahora que nosotros tenemos a Cristo. Entonces habla de un cambio de visión, dice, teniendo esa esperanza, que las cosas viejas queden atrás y cambien y entremos por lo nuevo. ¿Usted tiene esperanza que las cosas van a ser nuevas? ¿Tiene esperanza que va a haber bendición en su casa? ¿Que Dios va a cumplir su obra? ¿Cree que Dios lo va a hacer? Lo bueno de esto es que el Salmo dice que Dios cumplirá su propósito en mí. O sea que, en cierta manera, usted puede elegir cómo sentirse, si sentirse incómodo y manipulado o sentirse privilegiado y como una estrella en las manos de Dios. Porque es el propósito de Dios que Dios va a cumplir conmigo y Él lo va a hacer. Entonces yo vengo a ser ahí un títere donde Dios dice, yo quiero hacer con vos tal cosa, entonces me mueve para acá, me mueve para allá. Usted elija. Si quiere sentirse manipulado, enójese y no vea el resultado. Si quiere sentirse un privilegiado porque Dios haga eso con su vida, póngase en las manos de Dios. Deje que Dios lo agarre así y empiece a manejar los hilos de su vida. Vuélvase a Cristo, como dice el versículo que voy a leer enseguida. Vuélvase a Él de todo corazón y eso concluye en un destino de victoria. Destino de victoria. Usted está preparado por Dios para ser un hombre y una mujer de éxito. No estoy diciendo, no digo que va a salir en la tele, no. Para ser un hombre o una mujer de éxito. ¿Sabe qué significa eso? Que las cosas le vayan bien. La persona que tiene éxito es a la que les va bien las cosas. ¿Vos querés que te vayan bien las cosas? No, porque capaz que me dice que no. ¿Vos, hombre de la mano dura, querés que te vayan bien las cosas? Tenemos un hombre de mano firme acá. Tenga cuidado que no le vaya a dar la mano fuerte. Porque tener éxito significa que las cosas te vayan bien. Y es el deseo de Dios. Porque el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que seas... Deseo que seas prosperado. Y prosperado quiere decir que todo lo que usted espera lo alcance. Prosperado quiere decir que si está edificando una casa, si está pensando en un trabajo, si está estudiando una carrera, si está planificando un matrimonio, una familia, que todo lo que sea que usted haga, eso lo alcance. Prosperado quiere decir, como dice el libro de Deuteronomio, que dice que el Señor bendecirá todo aquello en lo que pongas tu mano. Usted planifica un negocio, un trabajo, algo nuevo, una visión nueva, quiere hacer una inversión, tiene un proyecto loco o no, lo que sea, algo nuevo quiere hacer. Quiero ponerme a fabricar. ¿Qué se puede poner a fabricar? A ver. Quiero ponerme a fabricar alambrecitos para agarrar papeles. Eso le ocurrió a un loco allá en el año 50 y el tipo se hizo millonario con los clips que usted usa hoy hasta para la bolsita de arroz. Esos rulitos que no sirven para nada, un tipo que estaba, un empleado de oficina que me parece que era medio vago, entonces se aburría, no sabía cómo agarrar los papeles, se cansaba de hacerlo siempre de la misma manera, necesito algo que me agarre los papeles fáciles y que no los pierda, que no se me caigan, entonces se le ocurrió una tremenda idea, agarró un pedazo de alambre, le hizo un rulo, y ahí agarró los papeles, y otro lo vio, y otro lo vio, y él lo patentó, y se empezó a fabricar clips, y el tipo se hizo millonario por vago. ¿Qué me dice usted? Hay muchos así, ese es un caso, hay muchos. Entonces, todo lo que usted ponga a su mano, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Le digo otro más de la misma línea, si no, Pablo me va a extrañar acá. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, no te busque, bueno, anótelo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para obedecer toda la palabra que yo te mandé. No temas ni desmayes. A ver, ¿dónde se va? Al 9. Y para que te vaya bien en todo lo que hagas. Para que te vaya bien. Por lo tanto, a mí no me queda otra cosa que pensar que Dios quiere que me vaya bien. Dios desea que las cosas me vayan bien. ¿A usted piensa que Dios lo tiene de conejito de India? Que Dios lo tiene, está jugando con su vida? Dios lo tiene metido en la ruedita de hámster.
que Dios está pensando, viendo a ver cómo sufre, a ver cómo lucha con los problemas, con el pecado. No, Dios quiere que le vaya bien. De esta esperanza es la que habla el apóstol Pablo en el versículo 12. Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sabe qué significa la palabra aboler? Abolido quiere decir algo que es exterminado. Una ley es abolida cuando ya no tiene vigencia, ya no sirve, no se cumple más. Un decreto es abolido, un título es abolido, ya no tiene autoridad. El que era jefe ya no lo es, la palabra de condenación ya no la es. Dice en el libro de Gálatas que la condenación, el acta del decreto de condenación que estaba sobre nuestras vidas, Jesucristo la abolió en la cruz. Lo que era ya no es, eso significa abolido. Pero Pablo habla de otra cosa que es abolida. ¿Qué? Dice que cuando Moisés, conoce seguramente esa historia, Moisés bajaba de estar los días en la presencia del Señor, en el monte, y él bajaba ahí, dice que se ponía un velo sobre su rostro para que la gente no lo vea. Y siempre hemos enfocado en una de las visiones, en una de las partes de esa enseñanza, y a veces hasta hemos enseñado mal la aplicación de ese texto bíblico, diciendo que era tanto el resplandor que había de la gloria de Dios en Moisés. Imagínense, 40 días en la presencia de Dios, 40 días ayunando, estando ahí solamente Dios y vos. Si no tenés gloria es para matarte. 40 días estando ahí solamente hablando con Dios y que Dios te hable y que Dios te ilumine. Era tanta esa presencia que nos conformamos con decir, Moisés se tenía que tapar la cara porque la gente no lo podía mirar del resplandor de Dios que había. Esto le puede sonar fantasioso, pero es muy común escuchar entre la gente que no conoce al Señor, cuando se encuentra con alguien, con alguna persona espiritual, decirle que tiene un brillo especial, tiene una mirada especial, que hay un brillo en sus ojos, que parece que está irradiando luz, tiene paz. Bueno, esas cosas representan esto mismo que le pasaba a Moisés. Pero digo, nos conformamos con mirarlo solamente de esa manera. Sin embargo, el apóstol Pablo dice algo que es totalmente distinto, y sobre esto quiero hacer hincapié. Que él se ponía un velo sobre su rostro, no tengo velo para poner. Se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusieran su mirada en aquello que había de ser abolido. O sea, para que los hijos de Israel no se detengan a mirar lo viejo, la forma vieja, el tratamiento de Dios antiguo. Que él se tapaba para que los hijos de Israel no se detuvieran solamente a la forma de presentarse ante Dios, de cómo Dios se manifestaba con ellos, sino que entendieran que hay algo nuevo. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar y que tenemos que erradicar para que Dios se pueda manifestar y entonces el poder de Dios se cumpla en nosotros. Sigo leyendo. Ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y acá nos encontramos con un problema. Dice en otros pasajes, el apóstol Pablo en Romanos habla de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice en el libro de Éxodo que Dios en una cierta ocasión endureció el corazón de Faraón para que no reciba la revelación y para que no deje liberar al pueblo. Dice incluso el libro de Isaías, habla que Dios envía palabras en una forma específica para que algunos que la reciban, que la escuchen, no la entiendan. O sea que Dios tuerce en algunas formas algunas cosas para que no las entiendan. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, de Corintios, el capítulo 4 creo, dice que el Dios de este mundo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandezca la gloria de Cristo. O sea, hay un montón de situaciones en la palabra donde vemos que la gente está así, ya sea porque Dios no les permite entrar o porque el diablo les pone una traba, la gente está como cegada. Pero acá me dice algo distinto. Dice,
que están delante de la presencia de Dios, ante la posibilidad de una renovación del espíritu, ante avanzar y esperar esa esperanza de transformación, dice, pero ellos, su entendimiento se embotó. Acá no dice que fue nadie, no es el diablo, no es Dios, nadie, es su entendimiento se embotó. Embotar, yo tengo que decir una palabra que capaz que a uno le va a molestar, pero la definición correcta o el sinónimo más apropiado para embotado, ¿sabe cuál es? Tarado. No me queda otra. Es la palabra que se aplica. Antiguamente se utilizaba decir que una persona se taró. Y eso no suena algo agraviante. Pero esa expresión quiere decir que quedó como tildado, colgado. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Algún problema? ¿Te causa gracia? Bueno. Se quedó así, tildado, trabado. Se quedó ahí como cuando tenía un televisor yo viejo en mi casa que de golpe el tipo no se escuchaba nada. Entonces había que hacerlo andar a las piñas. ¿Le pasó también alguna vez? Y entonces de golpe ahí... Y estaba todo bien hasta que alguno de los chicos iba al mueble y abría la puerta fuerte, cerraba la puerta del mueble fuerte, golpeaba eso y otra vez se cortaba el sonido. Entonces, ¡pa! No, el sonido después. El problema es que uno no se da cuenta, ¿no? Cuanto más golpe le daba, más lo dañaba, hasta que llega un día que ni a los garrotazos el tipo se enmudeció para siempre. Esa sensación cuando de golpe uno está trabado, tildado, el entendimiento de los judíos se embotó. No podían ver y entender que Dios quería algo distinto. Ellos se quedaron con su forma vieja, se quedaron con su pensamiento de cómo era antes de que Moisés descendiera. Ellos se quedaron con la idea de un Dios que castigaba, se quedaron con la idea de un Dios que mataba, se quedaron con la idea de un Dios que, a su entender, los había abandonado. Se quedaron con la idea de un Dios que los tenía ahí tirados en Egipto y ni se acordaba. Ellos renegaron, protestaron, criticaron. Ellos se fueron contra Dios en vez de ir hacia Dios. Su entendimiento estaba embotado. La misma revelación es la que el apóstol nos trae a nosotros cuando hemos llegado al Señor en distintas maneras, por distintos caminos. Saben que en nuestro caso como iglesia, al trabajar fuertemente en el área de restauración, recibimos personas, algunos de ustedes tienen esas características, algunos de ustedes llegaron estando apartados, habiendo sido lastimados, habiendo sido manipulados, si quiere póngale estafados y si quiere póngale más adjetivos más fuertes todavía. Otros no, otros han llegado a la iglesia y que nacieron en el Señor, entonces su relación con Dios a veces suele ser un poco más fría porque se ha acostumbrado a la rutina evangélica en vez de a tener un encuentro con Dios permanente. Otros han estado apartados porque X motivos, hay distintas situaciones, hay un montón de cosas distintas. Yo siempre lo conté, cuando llegamos a Varela hace 4 años, un poquito más, a empezar a trabajar, el Señor me mostró algo muy particular, algo que no, por lo menos en mis años de ministerio no había visto o en otro lugar no conocía. Y me encontré en Florencio Varela con podría decir, una raza de cristianos distinta, un camino alternativo. Está el cristiano congregante comprometido y está el apartado. Eso ocurre en todos lados y va a pasar siempre, y a veces son más los apartados que los que se mantienen en el Señor. Y sin embargo acá me encontré con que había un grupo muy grande de gente que era comprometido con Dios, creyente, temeroso de Dios, que buscaban a Dios, pero no congregaban. O sea, estaban en el medio. Gente que se reunía en sus casas, gente que hacía casas de oración en forma particular, sin cobertura de nadie, sin dirección de nadie, que se juntaban entre los conocidos, entre los vecinos, entre los amigos, entre los familiares, se juntaban ahí, tenían un tiempo de oración y así iban creciendo como sea. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque había en la estructura religiosa, la estructura de la iglesia, había echado mucha gente por un montón de situaciones de manipulación y de lastimar a las personas.
Entonces, en todos estos casos distintos, a veces nuestro pensamiento también está embotado. A veces empezamos a trabajar, empezamos a recibir algo de Dios, Dios se empieza a mover, pero mi pensamiento sigue estando embotado. Sigo mirando a Dios como era antes, sigo mirando a Dios con la revelación anterior, sigo mirando a Dios como si tuviera puesto Moisés el velo, sigo pensando que me va a pasar lo mismo que antes. ¿Sabe que es algo frecuente, muy frecuente, que nos pasa a mí en forma particular cuando va llegando gente nueva que tiene o ha tenido algún ministerio, más si estuvieron, por ejemplo, en la alabanza o en el área de la predicación, empiezan a acercarse, empiezan a recibir de Dios, Dios empieza a ministrar y a bendecir sus vidas, empiezan a liberarse, no digo que estén endemoniados, sino a liberarse las cargas que se han ido poniendo encima, pero después ahí parece que prevalece más el refrán que la Biblia. Y sobre ellos está ese estigma. El que se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces están así todo el tiempo, esperando, a ver por dónde me lo va a dar. En serio les digo. A mí no me afecta, no me lastima porque entiendo cómo la persona todavía está lastimada y necesita su tiempo de restauración. Pero a veces hasta es gracioso. A veces predicando y veo a algunos que me miran como, te estoy sacando la ficha. En serio, sí, de verdad. O que están buscando, analizando lo que digo, lo que dije, si me equivoco, si no me equivoco, si por qué, mira cómo se paró, mira la palabra que dijo tarado en la iglesia. Y van así, ¿no? Por todos lados, y hay un montón de situaciones. Todavía su entendimiento está embotado y están mirando a la luz del viejo pacto, de su viejo pacto, no quiero decir el Antiguo Testamento, digo de su viejo pacto, de la manera anterior en que se relacionaban con Dios, pensando que les va a volver a pasar lo mismo. Recuerdo hace muchos años, no era acá, había una persona, ese me quedó de anécdota a mí. La iglesia era al revés, ¿no? Era en vez de ser así, en forma tipo chorizo, parecía tipo empanada. O sea, no tiene hambre, ¿no? Era al revés, ¿no? Así a lo ancho. Entonces habría no sé cuántas, pero había muchas más filas a lo ancho. Y había una persona que siempre se sentaba en el centro, derecho al púlpito, en la mitad del salón. O sea, como si fuera el eje, ¿no? Como si estuviera ahí. En el medio de la iglesia se sentaba esa persona. Un hombre que después, cuando lo conocí, supe que había sido pastor. Entonces se sentaba ahí, se ponía así, se cruzaba de brazos, sentado, y todo el tiempo no abría la Biblia ni a palos, no quería perder, no se quería distraer, me parece. Todo el tiempo me miraba. Y yo estaba media hora, 40 minutos o lo que fuera, predicando, y todo el tiempo estaba el tipo ahí. A veces pensaba, se murió. Digo. Pero después, repito, uno entiende de tantas cosas que nos pasan, estamos esperando que nos den el golpe una vez más. Como le dije a un joven la última vez, hace una semana, le digo, el Señor te va a ministrar y vas a entender que de verdad lo único que nos importa es tu vida y no lo que podés poner, no lo que podés dar, no lo que podés fluir en ministerio, sino tu vida y tu corazón. De verdad vas a entender, se lo dije esto a tantos músicos. Le dije, no me interesa, no me importa tu instrumento, tu voz, tu canto, tu habilidad, no me interesa. No me interesa cuánto puedas cantar, tocar, no me interesa, lo que me importa es tu vida. Porque siempre están así, con el entendimiento embotado. Pero dice, para que no se me distraigan ustedes, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, esas personas, y usted me va a decir, bueno, pero si estamos hablando de creyentes, están convertidos. Le tengo una mala noticia. ¿Me vas a entender? Le tengo una mala noticia.
Que usted esté en la iglesia, que usted sea creyente, que usted congregue semanalmente, que ofrende regularmente, que diezme a Dios fielmente, que participe de la Santa Cena y que se haya bautizado, no quiere decir que usted esté convertido. Que haya recibido a Cristo en su corazón, esto es bomba. Ahí empiezan los cortocircuitos ahora. En las cabezas seguro. Que usted haya recibido a Cristo en su corazón, no quiere decir que esté convertido. Porque la palabra convertido, así como hay palabras o situaciones en la vida que gozan de mala fama, hay otras que al contrario son demasiado puestas en alto. Y los evangélicos utilizamos demasiado la palabra convertir y creemos que prácticamente ya es, no sé, la cucarda del toro que ganó en la rural. Que el convertir, que es algo mágico donde viene el hada y nos toca con la varita mágica. Creemos que entramos en una máquina especial o que aparece un ser sobrenatural que nos transforma y entonces porque haber dicho recibo a Cristo en mi corazón, yo creo, entonces de golpe, ¡pa!, aparece pelo, se me afina la cintura, vuelvo, no, los años déjenme con los años que tengo, estoy feliz y contento conmigo. Así. Entonces todo, cambia todo. No, señor. No es así. ¡Ay, santo! Que inquieta. Se asustó Amalia. Antes de decirte que es convertirse, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo repito? A los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio Dios la potestad, o sea, la capacidad, el poder, si quiere póngale la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que cuando usted recibe a Cristo, lo que recibe, lo que tiene es el derecho a hacerse hijo de Dios. Antes no lo tenía. Usted decide. Usted decide. Usted decide si simplemente es un religioso congregante o decide si es un hijo de Dios. Lo decide con sus actitudes, con sus pensamientos, con los cambios con la manera de pensar, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, entonces darle lugar a la mente de Cristo. No estoy diciendo que el Espíritu de Dios no viene a morar en nosotros, sí. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, pero el Espíritu de Dios viene a morar en mí y yo puedo seguir siendo lo mismo que era. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? Se lo voy a decir en griego para que no sepa de qué se trata. Es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, muy habitual, que es la palabra sarx. Muy común. De la cual el apóstol Pablo habla constantemente. Que hay que renunciar, rechazar, dejar, hay que sacarlo. Sarx. ¿Sabe qué es? Es lo que en la Biblia dice carne. Cuando una persona recibe a Cristo, pero sigue con su vida vieja, esto ya lo hablamos hace un tiempo atrás, que puedo tener una vida nueva con una mente vieja. Cuando usted recibe a Cristo, pero sigue de acuerdo, sigue mirando con el entendimiento anterior, lo que tiene es una vida en la carne. Es religioso, va a la iglesia, pero no tiene relación con Dios. ¿Qué significa ser convertido? Me pregunta Amalia, ¿qué significa ser convertido en este pasaje? Si alguno tuviera una versión moderna, vos, Moisés, ¿tenés tu Biblia o no? ¿Y qué usas vos? ¿El diario para el...? ¿Ahí tampoco? ¿En el celu tampoco? No importa. ¿La tenés ahí abierta? ¿Qué dice el versículo 15, por favor? No sé qué dice esa versión, pero... Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15. No, perdón, el 16. La Nueva Traducción Viviente dice, pero cuando inclinan su corazón a Dios. Hay otra versión, no recuerdo cuál, no sé si es la NBI, dice, pero cuando se vuelven a Dios. El significado de convertir, el significado en el griego, en el original del texto, significa solamente volverse a Dios. La versión en inglés, la versión tradicional en inglés dice
Pero cuando ellos se vuelvan a Dios, o sea que usted puede estar en la iglesia, ¿encontraste? Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora, ahí me cambia totalmente el panorama. Porque si yo a usted le digo, cada vez que usted se convierte, me va a decir, yo no me tengo que convertir todos los días, ya me convertí una vez, ya está. Pero si yo le digo, cada vez que usted se vuelve al Señor, usted se va a... no me va a contestar siquiera. Va a decir, ¿por qué? Porque creo que me convertí y ya está. ¿Pero me vuelvo al Señor? ¿O sigo andando según mi viejo pensamiento? ¿Sigo andando según la tradición que yo mismo formé? ¿Sigo pensando que Dios piensa de mí el mal? ¿Sigo pensando de acuerdo a lo que... Ayer me hacen una pregunta en la clase del discipulado del nivel 2. Estábamos hablando, la última clase del nivel 2 es la que habla sobre diezmos, ofrendas y el darle al Señor de nuestro tiempo, de nuestros dones y de nuestras finanzas. Y una persona me pregunta de esta situación, una persona que estuvo congregando en otro lado, que ministraba en otro lado y del cual por situaciones X se apartó durante unos cuantos años y ahora está retomando su camino con el Señor. Y me dice, pero ¿cómo hay que diezmar? Porque a mí me enseñaron que yo tengo que diezmar del bruto de mi sueldo. Y muchas veces me dicen eso, cuando me dicen eso yo me quedo callado. Entonces este muchacho me quiso explicar la pregunta. Digo, no, tranquilo, yo te entiendo. Lo que pasa es que cuando me dicen eso, es tanta la ira que me agarra, que me quedo callado un rato, hasta que poder calmarme. Digo, porque simplemente te están robando. Eso es un engaño, es manipulación para robarte. No es esa la manera en que se debe hacer y charlamos un rato sobre la manera en que se aplica el diezmo. Entonces, puede ser que yo le haya explicado y puede ser que este muchacho haya vuelto a su casa, puede ser que hoy o el mes que viene siga pensando que en realidad es como le habían enseñado. O puede pasar algo peor todavía, que él se quede pensando con que yo le dije, te estuvieron robando. Entonces lo que haya impactado su corazón es decir, diezmar es que me estén robando. Entonces va a empezar a decir, cada vez que yo quiero darle a Dios, me están robando. Y hace una asimilación distinta de su pregunta, mi respuesta y la realidad. Conclusión, su entendimiento está embotado. Conclusión, está en la iglesia, pero no mira a Dios. Conclusión, no se vuelve a Dios. Por eso Pablo dice, pero cuando se vuelvan a Cristo, cuando se conviertan, entonces ahí el velo les será quitado. Cuando usted deje de mirar cómo se paró el pastor, el hermano que no me saludó, cuando deje de mirar y que no me llamó por teléfono. Una vez una hermana me dice, usted está enojado conmigo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué no me manda mensaje? ¿Cómo que no te mando mensaje? Si te mando mensaje siempre, no, yo no los recibo. Bueno, claro, no tengo ¿no? Que no es mi culpa si no recibe. Había un problema, qué sé yo, no sé qué pasó. Con su teléfono, bueno, la cuestión es que... Ahora, si uno no lo hace, yo soy molesto, pesado y cargoso, ustedes lo saben. Yo los bombardeo con mensajes a todo el mundo. Empiezo a las 8, sí. No, es por orden alfabético, así que a vos te llega como 8:15, más o menos 8:15, y a vos te puede estar llegando 8:30, más o menos, ¿sí? Por apellido. No, los de ustedes se distinguen porque los WhatsApp van todos 8:30, arrancan ahí. No, está todo organizado la vida. Entonces, si no le mando, ni se entera. Pero si le mando y ya no lo recibe, se enoja. ¿Se dan cuenta? ¿No? Porque estoy caminando con el pensamiento de la vieja revelación, de la vieja manera, de la vieja vida, y pienso que me van a volver a hacer lo mismo, y quieren hacer lo mismo. Es necesario que me vuelva a Dios, que deje de mirar alrededor para que el velo sea quitado. ¿Y qué pasa cuando el velo es quitado? Cuando el velo es quitado, lo que pasa es que va a poder recibir esa esperanza de la transformación, de salir de la vieja vida y entrar a la nueva vida. La bendición de Dios no viene por ósmosis, no es por contacto.
La bendición de Dios no viene simplemente porque usted diga, te recibo en mi corazón. La bendición de Dios viene sobre su vida cuando usted se vuelve a Dios, mira a Dios, busca a Dios y se acerca a Dios. Dios hizo absolutamente todo lo necesario, dándole la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios le abrió el juego, Dios se abrió el camino, Dios lo habilitó para que usted pueda entrar y empezar. Pero ahora, a partir de ahí, a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, un tipo que parece que era bastante cargoso también, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, renuncien a los pensamientos, no hablen de esta manera, hablen de otra. ¿Quién tiene la responsabilidad del cambio? ¿Es Dios o yo? El que cambia es Dios. El que hace el cambio, el que tiene el poder, es Dios. Yo no tengo poder para cambiarme. El que lo hace es Dios. Pero la responsabilidad de activar el cambio es mía. Sigo un cachito más y ya termino y se va a comer lasaña o asado. ¿Pollo a la parrilla? ¿Gnocchi? ¿Asado con papa? ¿Canelones? Osobuco no, que hace calor. ¿Locro? ¿Con este día? ¿Locro va a comer? Yo estoy transpirando, voy a comer locro. Mondongo. Señor mío, después... Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, cada vez que yo me vuelvo al Señor, cada vez que yo dejo de mirar las situaciones alrededor, cada vez que yo dejo de mirar los conflictos, los problemas y solamente miro a Dios, cada vez que yo dejo los problemas alrededor y vuelvo a Dios, hago a ver si entienden esta palabra, abstracción. Quiere decir que yo esté en medio de lo que sea, esté pasando lo que esté a mi alrededor, como cuando usted está en un lugar donde hay mucha gente, mucho murmullo, y están todos hablando, están todos, cada uno la suya, y se escucha pero usted se concentra en un sonido en particular, capaz de un chico que está tocando la guitarra cerca, o un nene que está jugando, se concentra en eso, llega al punto, espero que lo hayan experimentado y si no pruébelo, llega al punto donde no escucha el resto, o a lo sumo se escucha como si fuera borroso atrás, pero usted está concentrado escuchando lo que está pasando ahí cerca. Eso se llama abstracción, se comprime todo a solamente eso. Bueno, cuando haga una abstracción en Cristo, volverse a Él, y cuando se vuelve a Él, dice que cada vez que yo me encuentro, cada vez que yo me presento, por eso soy tan insistente en los tiempos de ministración, de que busque a Dios, que le dé gracias a Dios, que adore a Dios, que vuelva a Él, que se olvide del resto, que levante sus manos, que le dé gracias. Es lo que Dios quiere. Lo único que Dios quiere de nosotros. Lo único es nuestro corazón y nuestra adoración. Y en devolución, en respuesta, Dios sabe que le da todo. Absolutamente todo cuando yo me vuelvo a Él a darle. Y a veces vengo a la iglesia no a darle, vengo a ver qué Dios me va a dar. Nada. Porque es una matemática de Dios que dice que es más bienaventurado el dar que recibir, y el que siembra cosecha. Entonces usted tiene que darle para recibir. Venir, encontrarse con Él, adorarlo, tener un tiempo de intimidad, unos momentos, que no le importe nada, Dios. Inmediatamente Dios empieza a responderle. Somos, dice, transformados. Y tengo que hacer el chiste ahora porque si no, no puedo terminar. Somos transformados. Palabra sui muy griega que significa, y se dice metamorfosis. Y es un chiste apropiado para las 12 del mediodía. Porque a veces en vez de buscar la metamorfosis, buscamos el metamorfi. Y si buscamos metamorfi, no hay morfosis. Metamorfosis significa cambio de forma. Significa que nuestro cambio, nuestra forma, tal vez el aspecto no cambie. Tal vez nuestra forma exterior siga siendo la misma. Tal vez puede cambiar.
Tal vez usted me siga viendo siempre igual, alto, rubio, con mi pelo ondulado, mis ojos verdes. Usted me ve de esa manera. Y si no me ve así, porque tiene algún problema usted. No sé. Capaz que mi aspecto siga siendo el mismo, pero ese cambio de forma hace que mi interior esté cambiando, mi pensamiento esté cambiando, que ya no mire de la misma manera, que no piense de la misma manera, que ya no analice las cosas de la misma manera, sino que empiece a darle lugar a Dios en mi vida. Y cuando yo soy encontrado con Dios y cuando tengo ese tiempo de intimidad, entonces el velo es quitado y la esperanza de tener un cambio y una transformación, la esperanza de recibir una vida de bendición, se acerca a mí. Dios tiene para usted un camino y un destino de victoria. Dios tiene cosas buenas para darle. ¿Lo cree? Póngase de pie, vamos a orar un instante y luego presentamos nuestras ofrendas y diezmos al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su bendición. Oh Dios fiel, poderoso. Señor, en el nombre de Jesús, presento en tus manos cada vida, cada familia. Pongo, Señor, sus corazones delante de ti en esta mañana. Y te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, porque nos animás, nos empujás, nos despertás, Señor, a que seamos entendidos de tu poder, de tu presencia, que tenés cosas buenas para darnos, que anhelás, deseas cosas buenas de nosotros, que tenés, Señor, un destino de victoria, que tenés prosperidad para entregarnos. Señor, en el nombre de Jesucristo yo te pido que sea corrido el velo de nuestro entendimiento para que nos resplandezca tu luz, para que nos resplandezca tu gloria, que tu poder se revele a nosotros, que seamos, Señor, encontrados con vos cada mañana, cada tarde, cada noche, que podamos ver, Señor, tu obra en medio de tu pueblo. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.